Bueno, mi nombre es Juan Manuel, aunque todo el mundo me llama Joan, que es mi nombre en asturiano. Ahora mismo estamos en la ermita de Santana de Mexide, que es una pequeña ermita que es situada justo en donde termina la zona urbanizada de Oviedo, en la zona suroeste, pero que es una ermita muy antigua. Hay datos sobre ella desde el siglo X y la construcción es del año aproximadamente 1500. Tiene mucha relación con algunas de las costumbres y fiestas de Oviedo. En el siglo XIII, una dama ovetense llamada doña Velasquita Giraldez hizo una donación al gremio de los alfayates, de los sastres, con el fin de socorrer y ayudar a los miembros, una ayuda económica para alimentación, etc. Desde esa tradición existe una cofradía en Oviedo que se llama la Valesquida, que es una deformación del nombre de Velasquita, y cada martes de Pentecostés se celebra en Oviedo una fiesta local que se llama el martes del bollo o martes de campo, en la que se reparte una botella de vino y un bollo preñado de pan con chorizo, panceta, etcétera, entre los afiliados. Es una tradición medieval y la relación con esta ermita es que después del reparto del bollo y del vino se comía en los aledaños del campo de San Francisco, en el centro de lo que hoy es centro de la ciudad, que antes estaba extramuros, y luego había una especie de gira campestre hasta esta ermita que dista pues, probablemente 2 kilómetros o algo más del centro de la ciudad. La ermita ahora está restaurada y reconstruida, pero fue destruida durante la Guerra Civil. Yo la conocí así, paseando por este entorno que entonces estaba sin urbanizar. No descubrí la ermita, que estaba completamente cubierta de matorrales, sino que descubrí un tejo, probablemente milenario, que goza de muy buena salud, y aquí está al lado de la ermita de Santana. Es muy frecuente que en Asturias, por lo menos, haya techos al lado de las iglesias, pero más bien podríamos decir que las iglesias o el cristianismo se superpuso a creencias anteriores y se hicieron ermitas e iglesias en lugares con cultos tradicionales, y más bien podríamos decir que las iglesias y las ermitas se construyeron donde había un techo que señalaba precisamente un lugar de culto ancestral. Bueno, yo no nací en Oviedo, nací en una localidad, no, más bien un pequeño valle que se llama Valle de Turón, que está en la cuenca minera central de Asturias, dista de aquí aproximadamente unos 30 kilómetros. Nací en el seno de una familia que podía ser heredera de la familia tradicional, aquello que se llamaba la familia amplia, donde convivíamos varias generaciones. Vivían mis abuelos maternos, mi padre y mi madre, y un hermano y yo. No era una familia tradicional porque no se dedicaba a las tareas tradicionales. Este valle de Turón, que está en la cuenca minera, sufrió una explotación masiva de carbón, de los yacimientos de carbón, durante unos 100 y pico años, y ya las gentes, tanto las gentes nativas del lugar como todas las personas que llegaron de fuera de Asturias, trabajaban en la mina. Por lo tanto, nosotros vivíamos de una especie de economía mixta, donde los hombres, los varones, mi abuelo materno y mi padre trabajaban en lo que todo el mundo le llamaba la empresa, y paralelamente pues había alguna pequeña actividad agrícola, ganadera, que contribuía al sustento de la familia. Cuando hablamos de la empresa en singular, es que era así como se le llamaba, la empresa o la compañía, que era una empresa llamada Ulleras del Turón, propiedad de Altos Hornos de Vizcaya, y que tenía prácticamente todas las concesiones mineras en el valle. La empresa determinó desde siempre todos los aspectos de la vida y de la sociedad y del entorno. En primer lugar, tenía una influencia sobre el territorio físico, es decir, no se hablaba de impacto ambiental, pero hay que pensar que en unos 10 o 12 kilómetros o menos había 3 pozos mineros verticales, y que las laderas había muchísimas minas
bocaminas y transversales horizontales que horadaban completamente las montañas, comunicadas por su interior con rampas y por el exterior comunicadas con planos inclinados. Había una actividad tremenda, vertidos de escombros y desde luego la empresa, aparte de la actividad propiamente extractiva y minera, para llevar carbón a altos hornos de Vizcaya como combustible, prácticamente intervenía en todos los aspectos de la vida. Primero había una jerarquía laboral, pero esa jerarquía laboral se transmitía a la sociedad. Por ejemplo, la empresa tenía economatos, donde los obreros y los empleados compraban los alimentos en el propio economato de la empresa, construía viviendas muy distintas para jefes que para obreros, con lo que se jerarquizaba también el aspecto urbanístico. Tenía también una iglesia, también segregaba las posiciones en la iglesia, había reclinatorios y bancos especiales para las esposas de los ingenieros o de los jefes y en otras partes para los obreros. Había casinos y también, y muy importante por lo que hablaremos luego, había colegios. De mi infancia pues fue una infancia normal en una zona de difícil acceso, en una casa situada en la ladera de la montaña, a unos 550 metros de altitud, por supuesto sin agua corriente, sin servicios sanitarios, sin accesos rodados. Nos movíamos por lo que podíamos llamar caminos de herradura y por ahí se desplazaba todo el mundo. La escuela, que es de lo que yo os quería hablar, en el año 1951 que yo nací, pues era un momento de pura dictadura. Hombre, se habían superado los años más difíciles de las hambrunas, de los años 40 y de la represión y venganza masiva sobre los perdedores, con montones de crímenes y de represalias. Pero todavía en los años 50, hasta aquel momento, hasta el año 50 aproximadamente, existían las cartillas de racionamiento. No se podía comprarlos de los pocos alimentos que hubiese en el mercado, que no había la abundancia actual, por supuesto. Solamente se podía comprar unas cantidades. Eso daba lugar a que existiese paralelamente un mercado negro que se conocía con el nombre de extraperlo. Entonces había gente que vendía pues alimentos básicos, legumbres, harina, aceite, etc. En esos momentos, a mediados de los 50, todavía existían en Asturias y en ese entorno concreto donde yo nací, una serie de partidas o de lo que se llamaban los fugaos o los del monte, que eran resistentes a lucha armada contra la dictadura franquista. Y yo creo que en el año 51, 52, pues fueron abatidos y muertos los últimos guerrilleros y la actividad de oposición al franquismo, clandestina lógicamente, ya no fue una lucha armada, sino se movió un poco pues en los centros de trabajo, etc. En ese contexto yo empecé a la escuela nacional, ya no se llamaba escuela pública, era una escuela nacional que pretendía transmitir los valores del franquismo, es decir, el ultracatolicismo, una enseñanza memorística, mecánica, la obediencia y valores de ese tipo. Y la escuela no tenía un edificio propio, era una especie de bajo, más bien un semisótano, alquilado por el Ministerio de Enseñanza o de Educación del momento a un particular, y era de un semisótano porque como las casas estaban construidas en un terreno muy pendiente, la parte posterior estaba, digamos, ciega y solo tenía unas ventanas laterales y unas ventanas frontales. No tenía agua corriente ni servicios. Allí nos hacinábamos pues en torno a una treintena de niños y niñas, en una escuela mixta, y no había pupitres para todos. Algunos estaban sentados en esos pupitres bipersonales que
veréis alguna vez en exposiciones, en fotografías antiguas, y los que no tenían sitio allí pues se sentaban en un banco corrido que estaba pues pegado a un lateral. Yo empecé la escuela con 5 años, no me correspondía porque la enseñanza oficial, digamos, obligatoria, sería entre los 6 y 14. Pero yo empecé unos meses antes, yo creo que ya en finales del invierno, una vez cumplidos yo los 5 años, y en mi casa pues le daba una pequeña ayuda económica a la maestra. Yo creo que solamente iba por las mañanas o por las tardes. Yo cuando empecé a la escuela sabía leer, había aprendido a leer en casa, mi padre me había enseñado con 4 años, con unos métodos que se llamaban el rayas, que eran letra cursiva y era un método sintético que iba del conocimiento de las vocales a las consonantes y sus combinaciones en sílabas, todo aquello de mi, mamá, me ama, etc., ¿no? Y por lo tanto, cuando yo llegué a la escuela, que ya sabía leer, yo creo que perfectamente, pues ese aspecto del aprendizaje estaba superado, y lo que tenía que hacer, recuerdo algunas cosas. Primero, que me sentaron entre 2 chicos, un chico y una chica, vecinos míos mayores, en el medio de los dos. Escribir, yo no recuerdo de tener ningún cuaderno de papel en esos momentos. Escribíamos sobre una pizarra. Una pizarra es una roca, en realidad, pulida y enmarcada en un marco de madera, y sobre ella escribíamos o copiábamos los números, o incluso se podía hacer alguna operación aritmética, una suma, una resta, etc. Y de eso recuerdo que a mí me costaba muchísimo trabajo escribir sobre aquella pizarra, y recuerdo, a pesar de que tenía pues unos 5 años, como no estaba pautada, no tenía líneas, llegaban en algún momento a cruzar los renglones. Mi maestra, supongo que para animarme, me decía que si escribía con los pies. El siguiente paso después de aprender a leer, pues era memorizar, sin más. ¿Y qué se memorizaba? Bueno, pues se memorizaba un librito que se llamaba el Catecismo, que era pues la doctrina cristiana, una serie de preguntas y respuestas sobre el cristianismo, sobre los valores de la fe y las virtudes, los mandamientos, los sacramentos, las oraciones, etcétera. Todo de memoria, sin ninguna comprensión del texto. Y también teníamos que repetir una especie de lecciones o textos de memoria. Yo tengo un recuerdo, porque había un libro que se llamaba la enciclopedia, donde venían, digamos, todos los contenidos, todas las asignaturas, y yo recuerdo con bastante claridad, como con esa edad de pues unos 6 años aproximadamente, yo tenía que memorizar un texto sobre la historia de España, que era la época de la llegada de los cartagineses. Entonces ahí hablaba de los reyes o los caudillos cartagineses, Amílcar Barca, su hijo Aníbal y su yerno Asdrúbal, y para mí era un auténtico trabalenguas repetir el nombre del caudillo cartaginés Amílcar Barca. Recuerdo a mi abuela intentando que yo lo dijese, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces era una enseñanza, repito, absolutamente memorística y nada científica. No te enseñaban, por supuesto, ni a pensar, ni a discurrir, ni a investigar, ni a averiguar, nada, ¿no? Una vez que memorizabas todo aquello y sabías el catecismo, el siguiente paso era hacer la primera comunión, por supuesto obligatoria para todo el mundo, y de eso sí tengo un recuerdo, pues desde mi inocencia de entonces. Alguien nos dijo que antes de hacer la comunión, primero nos preguntarían preguntas del catecismo y habría que responderlas, y después tendríamos que confesar, y confesar pues, significaba decir los pecados en el confesionario. Y alguien nos contó, yo recuerdo eso perfectamente, que cuando dijésemos los pecados nos saldrían sapos y culebras por la boca. Yo lo interpreté literalmente y estaba completamente agobiado pensando cómo los niños escupiríamos sapos y culebras y cómo todos esos bichos saldrían por la iglesia. Para mí tenía un tremendo miedo a ese paso de la confesión. Y efectivamente yo la comunión, la primera comunión, que se haría con 7 u 8 años, pues yo la hice con 6 años.
Y en esta escuela estuve pues como un curso y medio. Bueno, el siguiente paso de mi educación fue, cuando tenía 7 años, empecé en lo que se llamaba el Colegio de los Frailes. El Colegio de los Frailes era un colegio, un gran edificio con calefacción, unas aulas hermosas, y era como casi todo lo que había en aquella zona de la empresa. La empresa también se encargaba de la educación, o de favorecer la educación. El colegio se fundó hacia el año 1919, y yo creo que más que con la intención de educar a la población, era con la intención de formar personas instruidas para cubrir los puestos de administración de la empresa. Con el tiempo, además de esas enseñanzas básicas, de enseñanza primaria, se empezaron a impartir el bachillerato. Y esa fue una gran oportunidad para muchos de nosotros que vivíamos muy lejos de los institutos e incluso del colegio. Yo tendría que desplazarme pues casi 40 minutos para ir al colegio por malos caminos. El bachillerato, había un bachillerato elemental que era el que ahí se estudiaba, y comenzaba con un examen de ingreso, y luego pues eran 4 cursos y una reválida o exámenes finales. La enseñanza era libre, es decir, los profesores que nos impartían las clases no nos examinaban y nos evaluaban. Nosotros cada fin de curso, allá por junio, pues tendríamos que ir a un instituto, y en un día y medio aproximadamente, pues cada hora y media, hacíamos un examen de cada una de las asignaturas ante unos profesores que no nos conocían, que nosotros tampoco a ellos, y sencillamente en ese momento te jugabas pues todo el trabajo del curso. Eso nos posibilitó a muchos niños de la época estudiar el bachillerato y poder acceder luego a otros estudios superiores. Yo, como anecdótico, quisiera hablar un poco del primer curso. Cuando yo fui al primer curso que le llamaban párvulos, ahí estaríamos como unos 70 niños, y un fraile que nos impartía las clases con alguien que le ayudaba. Y bueno, era un sistema muy curioso. También escribíamos en pizarras, pero también escribíamos en cuadernos con plumilla y tinta, y estábamos situados en el aula pues por el orden de conocimientos, ¿no? El primero de la clase se sentaba en un sitio y el último pues en la última fila del otro lugar. De esa parte quiero recordar un par de cosas. El fraile que nos daba clase era un hombre mayor que era manco, le faltaba un brazo, tenía una mano de goma o de ortopédica, y sobre aquella mano apoyaba una mejilla y con la otra pues pegaba. Una vez superado el bachillerato elemental, pues yo estudié magisterio por un plan que ya se extinguía, que se accedía pues con unos 15 años. De manera que yo a los 18 años era maestro, y a partir de ahí pues me dediqué a mi profesión durante más de 40 años. En 40 años pues trabajé en muchos sitios, en distintos colegios, etcétera, pero hay algunos que recuerdo con especial cariño, que es mi trabajo en alguna de las escuelas unitarias. Yo trabajé en una escuela donde tenía alumnos de 5 a 14 años, alumnos de la EGB de entonces, en un sitio bastante aislado, y que curiosamente, como en la película que os recomiendo que veáis del maestro que quiso llevar a sus alumnos a ver el mar, pues a mí casi 50 años después me ocurrió algo parecido. Yo vi con una gran emoción esa película. La escuela me recordaba a mi escuela con su estufa y sus medios, y desde luego allí había niños que, a pesar de vivir a unos 30 kilómetros de la costa, nunca habían visto el mar, de manera que entre otro compañero de otra escuela próxima y yo organizamos una excursión con el fin de que vieran el mar, vieran un aeropuerto, un avión, etc. Otras de las mías tareas como enseñante y como docente fue ser profesor de lengua asturiana. La lengua asturiana es una lengua milenaria que non é oficial, pero é unha lengua que procede del latín, que se fala más o menos en Asturias, pero que ahora mesmo pues está normalizada, normativizada, y existe una academia de la lengua
asturiana. Por eso vos falo en esta lengua propia, en esta última despedida. Así que quiero agradeceros la escucha y animavos a, bueno, ya que yo fui maestro, a que veáis un par de películas, ¿eh? Una es la que vos cité antes, del maestro que quiso llevar a sus alumnos a ver el mar, y otra es La lengua de las mariposas. En asturiano diríamos La lengua de las mariposas.